La siguiente presentación sobre anestesia y enfermedad renal está realizada por los residentes de primer año del posgrado de anestesia del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda y tutoriada por el adjunto Dr. Carlos Pérez. El abordaje de un paciente con alguna enfermedad renal es difícil por la complejidad y las variaciones de los cuadros que van a presentar cada paciente, debido a que esta enfermedad es una enfermedad progresiva. Por ello es muy importante saber establecer muy bien la definición sobre qué es enfermedad renal, qué es enfermedad renal aguda, qué es enfermedad renal crónica, su clasificación, entender muy bien el manejo preoperatorio, el manejo transoperatorio anestésico y el manejo postoperatorio. Teniendo así que la enfermedad renal es la disminución en el flujo plasmático renal. Esto lo que se nos va a manifestar como la elevación de creatinina en suero plasmático. La enfermedad renal aguda se define como un deterioro brusco de la función renal, el cual se va a determinar por la acumulación de uricreatinina en el plasma. Esta se va a disminuir en un 50% en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y en pacientes con insuficiencia renal aguda, esa tasa de filtrado glomerular solo va a disminuir un 15%. Enfermedad renal crónica, como la disminución de la función renal expresada por una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml minuto, con la presencia de daño renal durante más de 3 meses. Buscando así la enfermedad renal crónica según estadios. Esta es una clasificación simple y fácil de usar. Esta va a dividir la enfermedad renal crónica en 5 etapas o 5 estadios, como lo quieran llamar, de acuerdo al volumen de filtrado glomerular estimado. Teniendo así el estadio 1, en el cual va a haber un daño renal con una tasa de filtrado glomerular normal mayor a 90. El estadio 2 va a haber daño renal con una tasa de filtrado glomerular ligeramente disminuido. Este filtrado glomerular va a estar entre 60 y 89. El estadio 3 es una tasa de filtrado glomerular moderadamente disminuida, la cual va a estar entre 30 y 59. Estadio 4, una tasa de filtrado glomerular gravemente disminuida, la cual va a estar entre 15 y 29. Y estadio 5, el paciente va a estar en fallo renal con una tasa de filtrado glomerular menor a 15, y aquí es donde el paciente ya está en diálisis. Esto se va a calcular mediante una ecuación que va a ser una variante que es 140 menos edad por peso del paciente entre 0.85 por creatinina. Diagnóstico clínico y paraclínico de la enfermedad renal crónica debemos tener en cuenta primeramente lo que es la anamnesis del paciente, teniendo en cuenta que este papel es limitado porque los síntomas van a ser inespecíficos. Debemos interrogar muy bien al paciente de acuerdo a sus antecedentes patológicos, si tiene hipertensión arterial, diabetes, todas esas patologías con comorbilidad con respecto a la enfermedad renal. Además, debemos interrogar sobre sus antecedentes familiares, si tiene pacientes o familiares que hayan presentado o debutado con alguna enfermedad renal crónica, aguda o crónica. Luego pasamos a lo que sería el examen físico, donde debemos explorar todos los sistemas, principalmente haciendo hincapié en lo que es el examen de tórax, ya que podemos encontrar frotes pericárdicos o pleuríticos cuando hay pacientes con signos urémicos, cuando ya debutan con enfermedad renal crónica estadio 5. Además, debemos explorar muy bien la piel, ya que los pacientes con insuficiencia renal o enfermedad renal presentan cerosis, que esto va a ser debido a la atrofia de glándulas sebáceas o sudorípora. También suelen presentar palidez cutánea mucosa, esto va a ser debido a la anemia, hiperpigmentación, esto va a ser debido al depósito de la melanina, y color cetrino o marrón amarillento, que esto es por el depósito de urocromos. Además de esto, hacemos hincapié en lo que es el examen neurológico, ya que los pacientes con insuficiencia renal aguda pueden presentar adormecimiento,
pueden estar confundidos o desorientados. El lenguaje puede ser un poco articulado y esto también suele expresarse en lo que es separar las manos con extensión con respecto a la muñeca. Con respecto a los estudios complementarios, tenemos primeramente que se va a solicitar o vamos a evaluar el uroanálisis del paciente, donde allí vamos a ver la densidad relativa, que esta va a ser entre 1001 y 1035, ya que los pacientes con alteraciones en la función renal la densidad suele estar disminuida. Importantísimo la hematología completa porque los pacientes con enfermedad renal crónica sobre todo suelen debutar con anemia y cuando tienen comorbilidades como infecciones urinarias podemos encontrar leucocitosis. Necesitamos urea y creatinina porque debido a los valores de ellos y si son anormales, con esto vamos a obtener según la ecuación, una tasa de filtrado glomerular y así clasificar la enfermedad renal en qué estadio se encuentra y evaluamos la función renal. Citamos electrolitos séricos como sodio, potasio, bicarbonato, ya que estos suelen estar alterados en la enfermedad renal. Necesitamos ecografía renal porque nos va a permitir determinar la presencia, el tamaño y la forma del riñón y qué grosor cortical, y podemos ver si el paciente presenta alguna alteración alguna alteración anatómica o alguna obstrucción que nos pueda conllevar a una enfermedad renal. Para terminar de diagnosticar un paciente con enfermedad renal crónica, hacemos la tasa de filtrado glomerular, recordando que es el volumen de sangre filtrado por el riñón por minuto. Es la mejor medida para generar la función renal. Recordemos que esta se expresa en ml minuto y vamos a estadificar en qué estado está el paciente o qué etapa. En operaciones preoperatorias tenemos que tener en cuenta primeramente que los pacientes con enfermedad renal, si van a ser llevados a un acto quirúrgico, deben requerir un ingreso hospitalario para hacer un buen preoperatorio. Debemos evaluar muy bien la hidratación preoperatoria y para evitar la hipovolemia. Es fundamental indagar acerca del sistema cardiovascular, es decir, si hay dolor torácico, si el paciente presenta tornea, disnea paroxística nocturna, cómo es la producción de orina, las comorbilidades asociadas que va a tener, qué medicamentos toma, los horarios de las diálisis, el control de peso del paciente es muy importante, ya que con ellos podemos valorar el estado de volumen. Los pacientes con enfermedad renal o riesgo de sufrirla suelen tener diabetes, hipertensión arterial mal controlada, suelen tener una edad avanzada. Siempre debemos solicitar un EKG y las determinaciones de las funciones de los electrolitos como el calcio, la glucosa, la albúmina, el BUM. Es importantísimo coordinar la diálisis con respecto a la programación de la intervención quirúrgica, que debería ser ideal dentro de las 24 horas después de la diálisis. Y si el acto quirúrgico es programado, la diálisis debe realizarse dentro de las 24 horas de la cirugía, pero no inmediatamente ni antes, dado los riesgos que puede presentarse como disminución aguda de la volemia o alteraciones electrolíticas. Con respecto a la farmacología del preoperatorio, debemos tener mucho hincapié con los pacientes con uremia renal, ya que tienen un riesgo triple de sufrir reacciones farmacológicas adversas, ya que el riesgo va a aumentar según dos condiciones. La primera, que va a consistir en que va a producir efectos farmacológicos excesivos por la elevación de concentración de fármacos o su metabolito en sangre, que nos va a conllevar a cambios fisiológicos del tejido diana. Esto va a estar todo inducido por el cuadro urémico. Y la segunda condición es la administración excesiva de los electrolitos. Esta va a estar dada por los fármacos, que también aumentan los riesgos de reacciones adversas. En relación a lo que es la premedicación médica de estos pacientes, se debería realizar lo que es la ansiólisis con lo que es el midazolam. Es la única benzodiazepina que está recomendada para el uso de ella, y dependiendo del grado de daño renal pudiera usarse la misma dosis que se usa en un paciente normal o
al 50% de su dosis. Con relación a lo que es la analgesia, se recomienda principalmente lo que es el ketaprofeno a 100 miligramos endovenoso la noche previa. Lo que es la profilaxia a la broncoaspiración. Se dice que los inhibidores de la bomba de protones, como la ranitidina, se puede usar como se usa en pacientes normal, de 150 a 300 miligramos. Y lo que es la metoclopramida tampoco tiene alteración en estos pacientes para su uso. Se puede usar como un paciente normal. En relación a lo que es la profilaxia de la antibiótico-terapia, debe manejarse dependiendo de la depuración y el daño renal que tenga el paciente para ver en qué manera se va a dosificar. Para el manejo transoperatorio de los pacientes con insuficiencia renal es fundamental la monitorización de los mismos, teniendo en cuenta que tiene que tener lo que es la electrocardiografía, aparte lo que es la presión arterial para ver el funcionalismo cardiovascular. Asimismo, se indica que se debe de cuidar lo que son las arterias a nivel de los miembros superiores, específicamente las radiales. Asimismo, se dice que debería hacerse una vía venosa central para poder medir lo que es la presión venosa central y ver la capacidad que tiene de los líquidos. Tener en cuenta lo que es la oximetría, la temperatura, la capnografía y la parte de los neurotransmisores, teniendo en cuenta que se debería realizar para clínicos intraoperatorios específicamente o especialmente lo que es el potasio, y tener en cuenta que estos pacientes, muchos de ellos son diabéticos, y al ser diabéticos debería medirse la glicemia por lo menos una hora cada una hora o 30 minutos en el acto operatorio. En relación a lo que son los fármacos protectores, deberían usarse y estar bien pendiente de ellos, porque así lo que se hace es proteger la función renal y evitarle más daño a este riñón que ya está lesionado. Se dice que se puede forcear diúresis con lo que son soluciones salinas. ¿Para qué? Para que este riñón empiece a eliminar y así acelerar el proceso de eliminación de la urea. También se puede usar lo que es el manitol para el mismo proceso, lo que es el filtrado, y ayudar a la eliminación. También podemos tener en cuenta que la dopamina, ella a dosis de 1 a 3 microgramos por kilogramo minuto, nos ayuda a la eliminación y excreción y al aceleramiento de la eliminación renal. También tenemos que tener los diuréticos, y los diuréticos tenemos la furosemida. Ella lo que va es a acelerar el flujo sanguíneo, y al momento de que haya un mejor flujo sanguíneo va a haber una reacción de líquido y así va a ayudar a la eliminación. Aparte de esto, también se puede usar la espironolactona para, unido con diurético de asa o tiazida, se puede proteger este riñón para evitar un daño mayor. Al momento de realizar la inducción anestésica, se dice que se puede realizar con benzodiazepina como el midazolam en dosis de 0,5 miligramos de dosis respuesta. Se realiza la hipnosis con el tiopental de 1 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Se puede usar relajantes neuromusculares no despolarizantes como el becuronio a 0,1 miligramos por kilogramo de peso, o lo que es el atracurio a 0,5 miligramos por kilogramo de peso. Se dice que las inducciones de secuencia rápida se pueden realizar con lo que es la succinilcolina a dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso, previa precorización. El mantenimiento de esta anestesia puede estar dada por lo que es el isoflurano. El isoflurano es el que tiene
mejor perfusión renal y evita complicaciones a nivel de parénquima renal. Y lo que es el fentanil se pueden también realizar tanto para la neuroprotección como para maneras de analgesia. Se dice que para lo que es la parte de los relajantes neuromusculares para el proceso quirúrgico prolongado se utiliza lo que es el atcacurio a una dosis normal. Hemos entendido que cada paciente es un paciente individualizado que no podemos meter en un renglón, pero se dice que el mejor tipo de técnica anestesia que puede estar diseñado para los pacientes con insuficiencia renal vendría siendo lo que es la anestesia regional, porque tiene ventaja en que no vamos a ponerle relajantes neuromusculares al paciente, no va a estar entubado, no va a tener riesgo de hacer broncoaspiraciones, que nos produzca telectasia posterior a lo que es el acto quirúrgico. Hemodinámicamente se va a conseguir más estable y nos va a brindar mayor seguridad, teniendo de ventaja como diástesis hemorrágica, infecciones en el sitio operatorio por los altos niveles de urea, las neuropatías. Para el manejo del dolor postoperatorio de los pacientes con insuficiencia renal, lo mejor y lo más indicado es la técnica por epidural. De esta manera se introduce el analgésico en el espacio epidural y al momento de pasar la mezcla se va a manejar de mejor manera este dolor. De igual manera se pueden usar los analgésicos no opioides como el paracetamol, 650 miligramos cada 4, 6 u 8 horas dependiendo de la función renal del paciente. Y el ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas y el ketaprofeno una dosis comprendida entre 25 a 75 miligramos cada 8 horas. Se dice que los analgésicos opioides están contraindicados con la parte de la analgesia del dolor porque ellos pueden hacer recirculación por su excreción renal y así el paciente puede hacer depresión respiratoria, puede tener cambios hemodinámicos a nivel cardiovascular y lo que son náuseas y vómitos, que son los efectos adversos principales en los pacientes con insuficiencia renal. En relación a lo que son las complicaciones postoperatorias, tenemos que tener en cuenta que el principal órgano que se va a afectar en los pacientes con insuficiencia renal es el sistema cardiovascular. Este sistema cardiovascular va a estar presentado por hipertensiones arteriales y hay que percatarse de lo que son las hipervolemias en relación con estos pacientes. La sobrehidratación de estos pacientes pudieran causar lo que son las hipertensiones arteriales. De misma manera puede estar involucrado lo que son los feocromocitomas en un 33% en relación a lo que son las hipertensiones resistentes. Asimismo, el 10% de los tumores pudieran también causar alguna resistencia en lo que es la hipertensión arterial. También tenemos que tener en cuenta que puede estar el lado contrario, que es la hipotensión. Esta hipotensión puede estar dada por lesiones a nivel del lecho quirúrgico. Esto puede estar provocando shock hipovolémico y son cosas que se deberían tener puntualmente. También puede estar la hipoglucemia. La hipoglucemia puede precisar por medio de cuando se extraen los tumores, la liberación de estas catecolaminas pueden causar hipoglicemia. Asimismo, tenemos que los pacientes que presenten alguna dificultad en el momento de la metabolización del fármaco usado durante el mantenimiento de la anestesia general y de esta manera haga una recirculación del medicamento y así haga que la sedación sea prolongada. Esto ha sido todo por el seminario del día de hoy. Muchas gracias por su atención.